Siento miedo de ejercer periodismo, siento miedo de decir que soy periodista. Soy Andrea Samaniego, tengo 33 años y esta es mi historia. La decisión que tome... Soy periodista porque me gusta siempre estar en la primera línea de los hechos que suceden en el país. Esto mientras Alianza País convoca una concentración. Me gusta contar, amo contar historias a la gente. Me gusta la adrenalina que siento cada vez que estoy al frente de una cámara, que estoy reporteando algo. Ahora les contamos que los 3 asambleístas más... Yo realizo coberturas políticas. Mi cobertura básicamente es la Asamblea Nacional. Ese es mi espacio de coberturas. Para la gente usualmente no es muy llamativo, no es algo que realmente les interese o que cambie el rumbo de su vida día a día, y ese era mi principal reto, ¿no? Desde la Asamblea traer reportajes que la gente pueda entender esas cosas que simplemente los políticos no las dicen claramente, ¿no? El impacto que han tenido es agradable porque siento que la gente a través de sus mensajes me dice: entiendo lo que está haciendo la Asamblea, entiendo lo que está haciendo tal grupo político porque me lo has explicado muy bien y porque ya sé para qué sirve tal ley, ya sé para qué sirve tal resolución que aprobó la Asamblea, lo sé y lo tomo para evidentemente estar más informado y a través de esto generar también opinión pública. En el periodismo, pero sí me siento con miedo, siento miedo de ejercer periodismo, siento miedo de decir que soy periodista. Los momentos actuales de nuestro país están muy violentos. Vemos una mafia enquistada en nuestro país que está ganando terreno cada vez, lo cual se dificulta el ejercicio periodístico. Ya de hecho hay algunos colegas periodistas que han tenido que abandonar el Ecuador para instalarse en otros países por las amenazas y el miedo que tienen de poder ejercer el periodismo en Ecuador. Hemos recibido agresiones verbales constantes de gente que no está de acuerdo con los periodistas o que no está de acuerdo con algún medio de comunicación, y lo primero que hacen es increparnos, insultarnos, incluso algunas veces se han acercado queriendo hacernos daño. Entonces, en estos últimos momentos, sobre todo, se ha visto con mucha más frecuencia esto que te cuento, pero además creo yo que es un sentimiento generalizado. Perdón, además usted ya preguntó. Yo recuerdo alguna vez una cobertura en las protestas de junio de 2022. Yo estaba en mi licencia por maternidad y había pedido a mis jefes que si podía apoyarles con alguna cobertura durante todas esas protestas. Me dijeron que sí. Yo me fui con mi celular a cubrir y le pedí a un compañero de aquí del canal que me acompañe a hacer esa cobertura. Nos fuimos y teníamos todo listo para hacer una microonda, un enlace en vivo para el noticiero, y vimos una terraza y muy amablemente le pedimos a ese señor que nos deje entrar a su casa para poder grabar. Nos abrió las puertas de su casa. A 1 hora y media llegaron los ciudadanos contrarios a las... Terminé el enlace y 2 personas, una de ellas tenía un palo, nos empezaron a gritar y nos empezaron a sacar casi cada patadas de esa casa. Y yo sentí tanto terror porque pensé que me iban a pegar. Pensé que me iban a pegar o que nos iban a dejar ahí por un tiempo mientras nos gritaban. Realmente nos insultaron muchísimo. Cuando salimos de esa casa, lo primero que hicieron estas personas fue arengar a otros que estaban en la calle protestando, diciendo: ahí va la prensa, para que de cierta manera nos ataquen también. Yo creo que la libertad de prensa es importante porque genera sociedades enteradas, informadas, que les da de cierta manera empoderamiento para reclamar lo que merecen. Lo que a mí me motiva para seguir haciendo el periodismo en Ecuador son las injusticias, son este momento en el que la gente
reclama por sus derechos, reclama por espacios, reclama por atención de un gobierno y no la tiene. Les cuento que a mis espaldas se encuentra el albergue Pueblo Nuevo. En este lugar se han albergado más de 150 familias, según lo que nos han dicho. Pero además sobrevivir a una época en donde estamos viviendo mucha violencia, en donde es complejo ir a tal lugar, donde es complejo ir a hacer alguna cobertura. Entonces, sobrevivir frente a estas nuevas amenazas, frente a que no puedes hacer tu trabajo, frente a eso creo que debemos unirnos para que los periodistas puedan hacer su trabajo. El paradisíaco archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenece a Colombia, pero hace más de 200 años pertenecía al Reino de la Mosquitia, el cual comprendía las costas caribeñas de Honduras y Nicaragua. Casi todos tenemos familia en la costa de la Mosquitia. Nosotros tenemos familia en Bluefields, tenemos en Carn Island, tenemos en Bluff, en toda la parte de la costa. Es la misma familia, la misma costumbre, la misma gastronomía. En el archipiélago hay unos 40.000 habitantes. Se autodenominan raizales por ser descendientes de africanos, europeos e indígenas centroamericanos. Tras la independencia de América, el antiguo reino de la Mosquitia fue dividido. Las costas pasaron a ser parte de Nicaragua y Honduras, mientras el archipiélago fue integrado a Colombia. Ellos hablan también criol como nosotros, hablan inglés como nosotros y hablan español también. Es un mismo pueblo, separado políticamente. Durante el siglo XX, Nicaragua empezó a reclamar la soberanía de las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, hasta el año 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya reconoció la soberanía de Colombia sobre los territorios. El pastor Alberto Gordon May, presidente de la Autoridad Raizal de San Andrés, sostiene que la delimitación ha roto el tejido social de ambos pueblos, pues comparten vínculos desde hace 500 años. Ya nos separaron de nuestros familiares y se polarizó la cosa de tal manera que ya no podíamos ir libremente a Nicaragua. En julio de 2023, la Corte Internacional de Justicia ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago y la frontera marítima con Nicaragua. También instó a los estados a aplicar un fallo a través de un acuerdo. Manifestamos nuestra voluntad de cultivar nuestras relaciones históricas, familiares, comerciales, educativas, religiosas, deportivas. Los raizales esperan que las autoridades colombianas y nicaragüenses logren un acuerdo satisfactorio que les permita pescar más allá de su frontera marítima como lo hacían antes del fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2012. Para que haya paz y que puedan seguir trabajando ellos y nosotros también en las aguas de ellos también. A mediados de noviembre, los gobiernos de Nicaragua y Colombia iniciaron conversaciones para cumplir con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre las islas. Por su posición geográfica en el Mar Caribe, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no ha sido ajeno a los embates del cambio climático. Ese fenómeno de incremento del nivel del mar, obviamente las islas, no solamente la zona costera continental, sino las islas son más vulnerables porque genera mayor erosión y cuando se genera erosión genera una pérdida de territorio. Arne Britton González es el director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del archipiélago. Las frecuencias de los ciclones, la frecuencia de las tormentas tropicales, de los huracanes ha sido mucho más alta, la frecuencia que hace años anteriores. Últimamente hace 3 años, finales de 2020, tuvimos unos fuertes por acá, varios consecutivos, tanto tormentas, tanto huracanes que pegaron casi directamente en la isla. El paso de las tormentas por este archipiélago colombiano preocupa en gran manera, porque tiene un efecto directo en la economía local. Sus principales actividades, el turismo, el comercio y la pesca, se ven afectadas por los constantes fenómenos naturales. Y eso nos afecta gravemente porque si el turismo no nos visita, no tenemos el sustento para nosotros. Y los pescadores han visto reducidas sus ganancias por las constantes tormentas que pasan por el archipiélago. Si ganamos $2.000, ahora se redujo a 1.000. Antes venía un huracán por acá, por estas tierras, venían cada 15 o 20 años. Los últimos
4 o 5 años vienen 2 o 3 huracanes cada año. En ese sentido, las autoridades colombianas han trabajado en mejorar sus acciones para mitigar el impacto de los huracanes. Los huracanes uno no lo puede evitar, pero sí podemos prepararnos de tal manera que se minimizan los riesgos. Las autoridades colombianas también intentan mitigar el impacto del cambio climático con otras medidas como frenar la sobrepoblación de la isla, la cual se asocia a la contaminación del archipiélago. One by one, families and loved ones of those who survived and those who were killed that day are putting up 168 wreaths here at the National Memorial. I spoke to 2 strangers who have now become friends. And how'd you get here? 2 strangers. I'm a survivor. 2 stories. Yeah, my wife is, and I'm on the board. 2 different perspectives. Okay. Yeah, she was on the 4th floor. Where were you? First floor. First floor. Security. Okay. Nearly 28 years after the bombing, Pat Hall and Janet Beck swapped memories from a day they will never forget. My wife got buried a little bit, and a retired Oklahoma City homicide detective was one of her investigators and pulled her out. 2 strangers partnered up. What a team! Hey. We're done. One down. Taking a moment to pay respect to the ones who didn't make it out. I think people that, you know, the survivor, the family member, we can tell you everything about that morning. We can tell you what it was. I can tell you what it was like when I finally found out my wife was alive. It was just. But the time between. It was the time between. And the time between then and now. It's pretty good. Has turned these 2 into friends. Janet's doing all the work. I'm a holder. A shared moment from the past, creating a joyful moment in the present. This is a real common bond. It's the sound of cutting a real Christmas tree that for many brings holiday cheer. Families in Largo say stopping by North Star Wisconsin Christmas trees isn't just a shopping experience. We like having a real tree. I mean, I think some of her family members have discussed of getting a fake tree for the next few years because it's getting really expensive. But I don't know, we like having the real tree, the real smell. It's a tradition that started back in 1987. And we take care of families of generations. People have been coming to us. Seeing the same people every year, it's really nice. I know they normally probably won't recognize me, but they'll definitely recognize my mom because she comes every year. And I was really little when I started coming here. AJ Payne and Mary Margaret Mason picked out an 8-foot tree at the farm. Putting it on top of his car is really funny too, so just the whole process of it I think is really fun. And although the tent looks filled with towering green pines, it wasn't an easy journey to prepare for the holiday season. In Wisconsin, we had a severe drought. In over the past 5 years, there has been a nationwide tree shortage, so it's been hard to supplement what we don't grow. Richard Salzman says the nationwide drought has killed at least 5,000 of his trees this year. Employees here at North Star Christmas Trees say some of the trees that are hardest to find are the ones that are really tall, kind of like this one. This one towers over 13 feet. The company also says wildfires out west and a driver shortage is impacting their supply. Salzman says despite the shortage, his team is picking up fresh trees every couple weeks to make sure his loyal customers get the Christmas they deserve. It's that time of year again. The lights, the memories, the stress. You might be excited about certain things that are happening and also stressed and overwhelmed. And both of those things can exist in you at the same time. Licensed therapist Jody Baumstein says to first recognize what you feel because you can do something about it. Help manage holiday stress by giving yourself permission to do things differently. We often believe that because something has been done a certain way for a long time, we can't break that tradition. But the reality is sometimes something isn't going to work for us. And it doesn't mean that we'll never do it again, but maybe we don't do it this year. If you're feeling overwhelmed, Baumstein says to set boundaries. Think about what's most important for your family. She says it's okay to say no. A lot of times we don't want to do that. We feel like we don't really have a good reason or we don't want to upset someone. But the reality is that no can be a full sentence and you don't need to justify it or explain it.
Finally, Baumstein says to allow yourself to be in the moment because holidays can pass by quickly. Ground yourself. You are literally using your senses to bring you into the present moment or the here and now. And that allows you to enjoy that time. Because what we don't want to happen is we plan all this great stuff, but then we get to the end of the holiday season and realize we don't really remember it. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. La mayoría de los pinos naturales crecen en bosques templados, en áreas donde hay suficiente humedad. Existen alrededor de 110 especies de pinos en el mundo y suelen vivir hasta 300 años. Son hermosos cuando alcanzan su altura y forman parte de los símbolos de la Navidad. Sin embargo, si usted nota que su alergia, sinusitis y otras enfermedades de las vías respiratorias se agudizan en esta época del año, puede que usted padezca del síndrome del árbol de Navidad. Donde van a haber más predisposición de que crezcan hongos. Así que esos hongos básicamente van a soltar esporas y van a estar en el medio ambiente. Usualmente las casas son más cerradas que abiertas, así que la poca ventilación va a provocar que nosotros estemos respirando o nos caigan esas esporas en los ojos. Y es que el abultamiento cuando se cortan los árboles a lo largo del camino que recorren, así como la humedad, crean el ambiente perfecto para que crezca no solo el polen, sino el moho y se aloje polvo, causando síntomas como goteo nasal, picor en los ojos, estornudos, tos y hasta problemas de la piel. Esos árboles son cortados y transportados a Puerto Rico. Pasan por un sistema riguroso para la transportación, donde se tienen que emplear o utilizar fumigadores para insectos, hongos, y esos productos químicos van a ir poco a poco entrando en nuestro ambiente, ¿verdad? Van a ir soltándose, lo cual puede provocar los mismos síntomas. Otro problema que abona a las exacerbaciones de las alergias, sinusitis y hasta asma es el uso de pinturas para hacerlos parecer que tienen nieve o de colores para combinar con su decoración. Puede complicar su condición de inflamación de las vías respiratorias. Además, la resina que bota el árbol puede causar problemas a su piel como picor, eczema, psoriasis. Pero no crea que el árbol artificial está libre de causarle problemas respiratorios. Estos también pueden, por estar guardados, acumular polvo y moho. Buying real gifts with the help of artificial intelligence. We have this new Google AI-powered gifting tool. As Lillian Rincon with Google Shopping explains, when buyers engage with Google's generative AI, they can discover items with just a few words. I'm shopping for my 7-year-old daughter who's very picky, and she wants to be a scientist and inventor, and so I can actually query for exactly that. Thomas Germain from Gizmodo says the more these AI tools learn, the better it is for the shopper's experience. Right now, you kind of have to know what you're looking for. You need to know the name of the product or have a really accurate description. With these AI tools, the better that they get, the idea is ultimately they'll be able to help do the thinking for you. But shoppers, beware. Experts say if you opt in, it gives powerful corporations a lot more power, the power to make a prediction, the power to understand what is going to be the most effective bid in a transaction, what price you're willing to pay. As for how some of those gifts get to you, AI is helping with that too. In this holiday season, some customers will receive their packages that are picked, packed, or sorted by robots. Peter Chen from Covarian explains that AI-powered robots can pump out around 3,000 packages an hour. Human hands, about 300 to 400. In New York, I'm Gloria Pasmino. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento.
Obi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunan tintur caminho de drume. Inam por hunga unda kuta. Sigur, tur caminho tinko e come toch? Pero en realidad ta hopileo. Stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Nos mainta turja luna jaranson y javierna de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Tele Aruba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Tele Aruba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. En Barranquilla ya se encuentra encendido el árbol de Navidad más grande del país, con 65 metros de altura y adornado con 468.000 luces LED. El árbol, ubicado en la ventana al mundo, es una de las principales atracciones navideñas de la ciudad. Este año, el Parque de los Fundadores se transformó en un escenario mágico, donde los protagonistas de la decoración navideña son los personajes de cuentos infantiles, tales como Moana, El Rey León, Toy Story, entre otros. Los visitantes podrán sumergirse en el espíritu navideño mientras disfrutan de las brisas decembrinas bajo los imponentes árboles de roble, caucho, almendro, mango y marañón, todos iluminados con más de 3.000 focos alusivos a la Navidad. En Cartagena, con notas musicales, ángeles y árboles adornados, se encendió el alumbrado que este año está inspirado en la Navidad tradicional. La ciudad cuenta con 37 puntos iluminados para el deleite de propios y turistas. Cartagena resplandece en Navidad y queremos invitar a todos los cartageneros y cartageneras a que disfruten estas fechas tan espectaculares en familia, a que enseñemos a nuestros niños y niñas el valor de la Navidad, el valor de compartir. En Medellín, los alumbrados navideños se han robado la atención de oriundos y turistas. 27.000 figuras que hacen homenaje a los 100 años de Disney han permitido la reactivación de la economía en la ciudad. Las creaciones, que estarán instaladas hasta el 8 de enero, podrían ser apreciadas por más de 8 millones de visitantes. Hace como 10 años que no salía a ver alumbrados, pero eso está hermoso. No conocía este sector y quedó divino. Los vendedores ambulantes, muy lindos, vendiendo todas sus cosas. En Bucaramanga, el Parque del Agua es el epicentro de la Navidad. Anoche se encendió el alumbrado que para este año tiene como novedad figuras animadas que cobran vida, un sistema de luces píxeles que recorren este parque para entretener a familias durante la Navidad. El parque está abierto todos los días hasta las 11 de la noche. En Cali, el alumbrado navideño cuenta la historia de la salsa por medio de un sorprendente relato popular. Trompetas, saxofones y trombones son algunos de los instrumentos que los visitantes encuentran en este espectáculo navideño. El Boulevard del Río, la calle Quinta y el Boulevard del Oriente se convirtieron en 3 de los sectores más visitados. Desde que llegué impactó muchísimo porque el alumbrado se enfocó muchísimo en la salsa, en mostrar la música y eso es lo que representa realmente a Cali, entonces muy bonito, le doy 10. En la capital del Cauca, este año el alumbrado navideño tiene un mensaje especial que dice Creo en Popayán. Más de 1 millón de luces LED multicolores hacen parte de las figuras que invitan al cuidado del medio ambiente y a la unión familiar.
la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Se iluminó todo el país. De esta manera, diversas ciudades realizaron el tan ansiado encendido del árbol navideño. Miles de personas se aglomeraron en la Plaza de Armas de Arequipa para disfrutar de las luces, del árbol de 16 metros de altura y de un espectacular show que tuvo como invitada estelar a Milena Huarto. El inicio de esta temporada festiva asimismo se dio en otros puntos del sur del país como Cañete, donde no faltaron los villancicos, en la heroica ciudad de Tacna, donde se iluminaron decenas de adornos navideños y su imponente árbol, hecho con material reciclado. Los más emocionados fueron los más jóvenes. Me ha gustado que haya tanta gente tan alegre con sus hijos, que acompañen a sus hijos, que cómo han bailado las bailarinas. Así como que la familia se una más para ver estos shows, salir a la calle. Ciudades como Saquipo, Yurimaguas y Moyobamba también se vieron invadidas por el espíritu navideño. En esta última, precisamente en el barrio de Yuyucucho, un mágico bosque terminó iluminado por coloridas luces y adornos, donde no pudo faltar la presencia de Papá Noel. Al son de melodías navideñas, un árbol de 28 metros fue encendido en la ciudad de Huancayo. Pero no solo se iluminó esta inmensa estructura, pues a un lado hicieron brillar el nacimiento huancayo. Alegría y unión es lo que ya se vive en varias regiones del Perú, con decoraciones que buscan ser el atractivo principal para miles de familias. Brenda Lee keeps on rocking. Lee stars in a brand new music video celebrating the 65th anniversary of her Christmas classic, Rockin' Around the Christmas Tree. The 78-year-old Lee originally recorded the song at the age of 13. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ding, dingling too. Chicago is spreading Christmas cheer with 2 new releases. Greatest Christmas Hits compiles songs from Chicago's 3 previous Christmas albums, while Chicago Christmas Complete wraps all 3 albums up in a single set. Both are available now. Allie Brooke and Dinah Jane of Fifth Harmony have recorded a new song together. The singers collaborated on a cover of Have Yourself a Merry Little Christmas. The song is available on Allie's new EP, Under the Tree. DJ, love Christmas song, I wanna be dancing all night long. It's cold outside, but it's warm in here, and that's the only thing I want this year. That's the one and only Cher singing DJ Play a Christmas Song. The track comes from Cher's first ever holiday music album, Christmas, which is out now. In Hollywood, I'm Rick Damigella.